Sí, muchas gracias, Edgardo. Muy buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por su tiempo en la participación en este webinario. Esta es la sesión número 11 de nuestro webinario que se denomina Capacitaciones Virtuales de Laboratorio sobre Enfermedades Infecciosas. El día de hoy, la sesión 11, tenemos el agrado de presentar el tema Candida auris y candidemia invasiva, la situación actual y desafíos en Guatemala. El webinario se realiza en el marco de la Red de Laboratorios Nacionales de Referencia de Salud Pública de Centroamérica y Dominicana, REDLAB, y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, SECOMISCA, y también con el apoyo de la Dirección de Laboratorio de Salud Pública de Guatemala, quienes apoya con este tema de hoy, y desde luego apoyado por el proyecto de salud global de la SECOMISCA. Es un acuerdo cooperativo con los CDC. Entonces, con esto comenzamos con la sesión, y voy a presentar aquí a Esmeralda, que trabaja en el equipo de la SECOMISCA, en el equipo de laboratorio, que va a estar moderando el webinario, y voy a pasar las palabras a ella para que pueda presentar a los expositores de hoy. Adelante, Esmeralda. Muchísimas gracias, Naomi. Continuando con los puntos de agenda, en este momento vamos a continuar presentando brevemente a los ponentes que nos acompañarán en la sesión de este día. Inicialmente tenemos al licenciado Roberto Conde Pereira. Él presentará el tema de Candida auris y candidemia invasiva, situación actual y desafíos en Guatemala. El doctor César Roberto Conde, licenciado, es profesional en química biológica con amplia experiencia en salud pública, microbiología y gestión de laboratorios. Actualmente él se desempeña como director del Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala. Lidera múltiples procesos estratégicos, tanto en vigilancia, así como también en diagnóstico y respuesta a diferentes enfermedades. Cuenta con formación especializada en diferentes campos. En uno de estos es micología médica, así como también genómica y vigilancia epidemiológica. Cuenta con entrenamientos en instituciones internacionales de alto nivel, como por ejemplo el Instituto Pasteur de Francia, así como también de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Malbrán en Argentina. El doctor Conde ha ocupado cargos clave en el Ministerio de Salud, incluyendo viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de Salud, así como también ha sido jefe y supervisor de áreas críticas en laboratorios clínicos. Su trayectoria también combina la gestión, docencia universitaria e investigaciones aplicadas. También ha desarrollado en el ámbito científico, contribuyendo en estudios de diferentes. Ha también participado, como por ejemplo, en estudios sobre tuberculosis, infecciones fúngicas, vigilancia epidemiológica de COVID-19. Ha realizado también diferentes publicaciones en revistas internacionales como el Journal of Microbiology Clinical, también en instituciones o en revistas internacionales como Global Public Health, Frontiers in Public Health. Continuando con el siguiente ponente, tenemos a la licenciada Gabriela Lucía López Sánchez. Ella es licenciada en Química Biológica por la Universidad de San Carlos de Guatemala, con formación avanzada en microbiología de enfermedades infecciosas. Actualmente ya tiene un pensum cerrado en su maestría de enfermedades infecciosas.
Cuenta con experiencia especializada en microbiología clínica, biología molecular, diagnóstico microbiológico con énfasis en micología clínica. Ella fortaleció sus competencias mediante diferentes capacitaciones en diagnóstico de infecciones fúngicas. Estas han sido invasoras y su participación en espacios regionales como el Foro Latinoamericano en LATAM. En el ámbito profesional, la licenciada Gabriela ha contribuido a la vigilancia epidemiológica desde el Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala, desempeñándose como analista en virología y actualmente como facilitadora en la sección de micología. En este rol, ella participa en el procesamiento, identificación y monitoreo de hongos de importancia clínica, lo cual apoya el fortalecimiento del diagnóstico oportuno y la vigilancia de enfermedades fúngicas en el país. Su perfil combina capacidad técnica, experiencia de laboratorio, esto es laboratorio de referencia, y compromiso con la salud pública, contribuyendo así al desarrollo de las capacidades nacionales en vigilancia y la respuesta de enfermedades infecciosas. Esto es un pequeño resumen de la trayectoria tanto del doctor César Conde como también la licenciada Gabriela López. Le dejo la palabra, Gaby, puede hacer uso del micrófono y presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me indican si se ve correctamente? Sí, Gaby, sí, lo vemos muy bien. Gracias. Primero, quiero darles las gracias por la invitación a estos espacios desde el Laboratorio Nacional de Guatemala y presentarles un poco sobre candidemias invasivas en el país, el trabajo que realizamos desde la sección de micología del Departamento de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica de la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud. Para iniciar, revisaremos brevemente la importancia clínica que tienen estas infecciones. Posteriormente, abordaremos la epidemiología actual, tanto global como regional, y los cambios en la distribución de especies. Luego discutiremos un poco sobre los principales factores de riesgo para desarrollo de estas infecciones, para finalmente centrarnos en el diagnóstico microbiológico, el trabajo que realizamos acá en la sección de micología y compartirles algunos datos recientes de epidemiología local. Las manifestaciones clínicas de la infección por cándida son amplias, como ya todos sabemos, y varían desde infecciones locales de membranas mucosas hasta infecciones diseminadas graves acompañadas de sepsis. Las especies de cándida se consideran un componente normal de la microbiota de la piel en seres humanos, también del tracto gastrointestinal y del tracto genitourinario. La infección ocurre cuando las defensas del huésped se encuentran comprometidas o cuando existe cierto desequilibrio de la microbiota que conduce a un sobrecrecimiento de estos microorganismos. Es importante comprender por qué la candidemia invasiva sigue siendo un problema relevante, principalmente en el ámbito hospitalario. En primer lugar, las candidemias representan una de las principales causas de fungemia en pacientes hospitalizados y se asocian a una alta mortalidad. En diversos estudios realizados se reportan tasas de mortalidad que pueden oscilar entre el 36 y el 60% tras un hemocultivo positivo, lo cual refleja la gravedad de este tipo de infecciones. Además, estas infecciones afectan principalmente a pacientes críticos, especialmente en unidades de cuidados intensivos. Esto no solamente impacta la evolución clínica, sino también se ve asociado a un incremento significativo de la estancia hospitalaria y por lo tanto un incremento en los costos. Em, en este contexto, el laboratorio clínico juega un papel fundamental, ya que permite no solo la confirmación diagnóstica, sino también la realización de pruebas de susceptibilidad antifúngica y la generación de datos para vigilancia epidemiológica. Por estas razones, es fundamental comprender no solo la importancia clínica de las candidemias, sino también su comportamiento epidemiológico actual.
Acá les presento una tabla con distribución global de especies de Cándida en candidemias reportadas. Actualmente, como podemos observar, Cándida albicans sigue siendo la especie predominante en candidemia a nivel mundial, representando aproximadamente entre el 40 y 50% de los aislamientos. Sin embargo, en los últimos años hemos observado y se ha documentado un aumento sostenido de especies no albicans, como Cándida parapsilosis, Candida tropicalis, Candida glabrata y otras especies como Candida krusei y especies emergentes como Candida auris. Este cambio epidemiológico tiene implicaciones importantes para el tratamiento antifúngico y para los programas de vigilancia epidemiológica y microbiológica. Además, esta distribución no es uniforme, recordemos, y varía considerablemente según la región geográfica que estamos observando. Por ejemplo, en la región nuestra, en Latinoamérica, la distribución de especies de Cándida muestra algunas diferencias importantes respecto a otras regiones del mundo. Acá, por ejemplo, en la figura 1, podemos observar la distribución geográfica de las principales especies de Cándida aisladas en pacientes en Latinoamérica, destacando la clara prevalencia nuevamente de Cándida albicans y las variaciones regionales en las especies no albicans. En términos de distribución por especie, podemos observar aproximadamente el 35% de los casos corresponden a especies no albicans, siendo Candida parapsilosis responsable del 20,5% y Candida tropicalis del 15,3% de los aislamientos. Estas tendencias regionales son particularmente relevantes cuando nosotros analizamos los datos locales, ya que muchos países latinoamericanos compartimos características epidemiológicas. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, el desarrollo de la candidemia es un proceso multifactorial en el que interactúan tanto factores propios del huésped como factores asociados a la atención hospitalaria. Por un lado, tenemos los factores relacionados con el huésped, en el cual, en primer lugar, les hablaré un poco de la inmunosupresión, ¿verdad? Que es uno de los más importantes, ya que disminuye la capacidad del organismo del huésped para controlar la proliferación de cándida. Además, la colonización previa también juega un papel clave, ya que la candidemia generalmente se origina a partir de la microbiota del propio paciente. También debemos considerar las enfermedades crónicas y la edad. Que pueden alterar las barreras naturales y la respuesta inmune. Por otro lado, tenemos también los factores relacionados con la atención hospitalaria. Estos son determinantes en el desarrollo de la infección de igual forma. La hospitalización prolongada, por ejemplo, y el uso de antibióticos de amplio espectro favorecen la alteración de la microbiota y el sobrecrecimiento de estos microorganismos. También el uso de dispositivos invasivos como el catéter venoso central es especialmente relevante ya que facilita la entrada directa del microorganismo al torrente sanguíneo. Además, la nutrición, perdón, parenteral total y las cirugías abdominales también están asociadas a un mayor riesgo. Un aspecto importante también es la capacidad de Cándida para formar biofilms, especialmente en dispositivos médicos, lo cual contribuye a la persistencia de la infección y a la resistencia a los tratamientos. En conjunto, estos factores explican por qué la candidemia es más frecuente en pacientes hospitalizados y en estado crítico y resaltan también la importancia de identificar oportunamente a los pacientes que están en riesgo de desarrollar este tipo de infecciones. En cuanto al diagnóstico microbiológico, a pesar del desarrollo de métodos moleculares y biomarcadores, los hemocultivos continúan siendo el método estándar para el diagnóstico de candidemia, ya que nos permiten la recuperación del microorganismo y la posterior evaluación de susceptibilidad antifúngica. Es importante también mencionar algunas limitaciones. Por ejemplo, tiene sensibilidad limitada, se han reportado de aproximadamente del 21 al 71%. El tiempo de detección es prolongado de 2 a 5 días, que es prácticamente lo que se tarda la botella en incubación y el bajo rendimiento en infecciones profundas, principalmente en neonatos. También tenemos los métodos de identificación. La identificación microbiológica de especies de Cándida comienza con el aislamiento en medios de cultivo. Por ejemplo, los medios cromogénicos nos permiten una diferenciación preliminar rápida basada en características cromáticas, lo que facilita la identificación presuntiva de especies frecuentes.
Por ejemplo, acá les muestro fotografías, estos son aislamientos de la sección, ¿verdad? Tenemos identificación presuntiva de Candida auris con el uso del Chromogar Candida Plus y identificación presuntiva de Candida krusei. También es importante mencionar que la adaptación de estos medios a nuestra rutina de trabajo nos va a permitir detectar cultivos mixtos. Los sistemas bioquímicos comerciales han sido utilizados durante décadas para la identificación de levaduras en muchos laboratorios clínicos, siendo el caso de nuestra red de laboratorios, ¿verdad? Que la mayoría utiliza sistemas automatizados como Vitec 2. Estos sistemas se basan en la evaluación del metabolismo de carbohidratos y permiten identificar especies frecuentes con buena precisión. Sin embargo, presentan ciertas limitaciones importantes, particularmente en la identificación de especies emergentes como Candida auris. Podemos encontrar reportes en donde hace una identificación, o sea, ha reportado identificación errónea con complejo de Candida emuloni, lo que ha impulsado la adopción de tecnologías más rápidas como Malditoff, que actualmente utilizamos acá a nivel central. Y otra limitación importante de estos sistemas bioquímicos es la identificación errónea muchas veces en especies raras, en especies emergentes, como les mencionaba el caso de Candida auris, y en complejos crípticos, ya que muchas veces olvidamos que este tipo de sistemas no puede identificar especies pertenecientes a complejos, por ejemplo, Candida parapsilosis y complejos como Cryptococcus neoformans gapi. Eh, También les comentaba sobre la utilización de espectrometría de masas, ¿verdad? La desorción, ionización por láser asistida por matriz con análisis de tiempo de vuelo o más conocido como Malditoff. Este método está basado en análisis del perfil proteico del microorganismo, generación de un espectro de masas único, con la posterior comparación con bases de datos de referencia. Este tipo de tecnologías nos permite una identificación rápida, identificación precisa a nivel de especie y detección de especies raras o emergentes. Por ejemplo, con Candida auris, nosotros utilizamos este sistema para hacer la confirmación de la especie y nos ha resultado bastante bien y confiable. La metodología del sistema o la forma de trabajo, acá se selecciona una colonia aislada, se coloca sobre una placa metálica, agregamos ácido fórmico, que este es el paso que difiere cuando estamos analizando bacterias, luego agregamos matriz y posteriormente dentro del equipo se aplica un pulso láser, se liberan proteínas ribosomales, lo cual nos va a generar un espectro proteico que ya el sistema lo va a comparar con bases de datos para realizar una identificación final. También, como todo método, tiene sus limitaciones, ¿verdad? Entre las limitaciones operativas está el alto costo, requiere mantenimientos tanto de equipo como la actualización de sus bases de datos. Es muy dependiente de las bases de datos que se encuentren en los sistemas. Y requiere también crecimiento previo del microorganismo, sobre todo que se encuentren en cultivos puros, dependencia de bases de datos actualizadas, como les comentaba, y la identificación es limitada si la especie no está incluida en su base de datos y algunas especies crípticas, sobre todo en el caso de los hongos miceliales. También hemos visto el desarrollo de biomarcadores para el diagnóstico de candidemia, los cuales nos permiten un diagnóstico temprano, apoyo en pacientes críticos, monitoreo de respuesta terapéutica y detección antes de un hemocultivo positivo. Estos biomarcadores han adquirido un papel importante en el diagnóstico temprano de candidemia, especialmente en pacientes críticos, donde sabemos que el retraso diagnóstico puede aumentar significativamente la mortalidad. Acá les muestro los principales biomarcadores utilizados. Tenemos en primer lugar el 1,3 beta de glucano, que es un marcador componente de pared fúngica detectable en suero y sus aplicaciones principales son para diagnóstico temprano, evaluación de candidiasis invasiva. Este biomarcador se ha presentado o ha mostrado, perdón, una sensibilidad del 92% y una especificidad del 81% para el diagnóstico de candidiasis invasiva. Sin embargo, debemos recordar que también presenta sus ciertas limitaciones y se ha evidenciado el riesgo de falsos positivos en pacientes que reciben albúmina, por ejemplo, o inmunoglobulina intravenosa y antimicrobianos sistémicos.
También tenemos los mananos y antimananos, que pueden ser antígeno de pared celular y anticuerpo antimanano. Estos se utilizan para realizar un diagnóstico complementario y presentan una mayor sensibilidad cuando se combinan, aproximadamente del 80 a 90%. También tenemos otro tipo de metodologías que se encuentran actualmente en desarrollo, por ejemplo, las PCR dirigidas a especies de Cándida, T2 Cándida y el uso de procalcitonina como apoyo diferencial. Y debemos recordar que los biomarcadores permiten detección temprana de candidemia, pero deben interpretarse junto con la clínica y otros estudios microbiológicos. Las pruebas de susceptibilidad a antifúngicos son fundamentales en el manejo de las candidemias, ya que nos permiten determinar la sensibilidad de las especies de cándida frente a los diferentes antifúngicos. Estas pruebas nos permiten, en primer lugar, determinar si nuestro aislamiento es sensible o es resistente, lo cual es clave para seleccionar el tratamiento adecuado. Además, son esenciales para detectar resistencia antifúngica, lo cual es un problema que ha ido en aumento en los últimos años. También tienen un papel importante en la guía del tratamiento clínico y en la vigilancia epidemiológica, ya que nos permiten identificar patrones de resistencia en nuestra población. En muchos laboratorios clínicos, las pruebas de susceptibilidad antifúngica se realizan mediante sistemas comerciales como Vitek 2, que son pruebas automatizadas, Sensititre, GIS1 de Thermo Fisher o Tirasi Test, los cuales nos van a permitir determinar concentraciones mínimas inhibitorias con buena correlación con los métodos de referencia. La elección del método depende mucho del volumen de muestras, la disponibilidad tecnológica y necesidades del laboratorio. En el caso de Guatemala, pues la mayoría de laboratorios clínicos de los hospitales de nuestra red utilizan el sistema automatizado Vitek 2. Nosotros hemos implementado en los últimos años las placas de Sensititre GIS1 porque hemos observado una mejor correlación con los métodos de referencia. A pesar de los avances en el diagnóstico microbiológico, la candidemia invasiva continúa presentando importantes desafíos en la práctica clínica. Uno de los principales retos sigue siendo el diagnóstico tardío y la sensibilidad limitada, ¿verdad? Tenemos sensibilidad variable de hemocultivos, tiempo prolongado para identificación, manifestaciones clínicas inespecíficas, un retraso en el inicio de terapia antifúngica. Em, Otro aspecto crítico es la emergencia de resistencia antifúngica, particularmente a los azoles. Ante estos desafíos, nosotros observamos que se vuelve fundamental el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica continua en la detección de cambios en especies, identificación de resistencia emergente, optimización de terapias antifúngicas y el fortalecimiento de programas de control de infecciones en los establecimientos de salud. Antes de presentar los datos locales, considero muy importante comentarles o explicarles un poco en cómo se construye la vigilancia de candidemias en Guatemala. Para ello, desde la sección de micología, se solicitan a los laboratorios clínicos de hospitales de la red nacional, tanto públicos como privados y del Seguro Social, el envío de sus datos de aislamientos que incluyen bacterias y levaduras. Posteriormente, estos datos son recopilados, depurados y analizados con el objetivo de asegurar la mejor calidad posible de la información que nos están generando. Por ejemplo, para el año 2024 contamos con información proveniente de 14 establecimientos de salud, incluyendo instituciones públicas y privadas, con un total de 510 aislamientos reportados. Actualmente nos encontramos en el proceso de recopilación de bases de datos para el año 2025, por lo que en esta presentación les voy a compartir únicamente datos correspondientes al año 2024. Un aspecto fundamental en este proceso es el aseguramiento de la calidad de los datos que nos están generando los laboratorios clínicos de los hospitales. Y para ello, la sección de micología, en conjunto con la sección de bacteriología, cuenta con un programa de evaluación externa de la calidad llamado Programa Nacional de Evaluación Externa de la Calidad de Bacteriología, Micología y Resistencia a los Antimicrobianos, en el cual nosotros enviamos paneles de proficiencia a los laboratorios participantes y posteriormente se les brinda retroalimentación mediante informes técnicos de sus resultados.
Para el año 2024 tuvimos 18 participantes en el programa de control de calidad y actualmente nos encontramos haciendo el análisis de los resultados de 22 participantes que tuvimos para el año 2025. Adicionalmente, Guatemala forma parte de la red RELABRA, que es la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, coordinada por la OPS. A través de esta red, nuestros datos son reportados anualmente en plataformas de colaboración regional y asimismo, como Laboratorio Nacional de Referencia, también nosotros participamos en programas internacionales de control de calidad, como el del Instituto ANLIS, Dr. Carlos G. Malbrán en Argentina. Y todo este proceso nos permite obtener datos microbiológicos confiables, oportunos y reproducibles para el fortalecimiento de la vigilancia en el país y contribuir de esta manera también en la generación de alertas epidemiológicas. Acá les presento unos ejemplos de alertas emitidas desde la Dirección del Laboratorio Nacional. Por ejemplo, en el 2021 se realizó la emisión de un informe del primer aislamiento de Candida auris, seguido de un informe sobre un caso de mucormicosis asociado a COVID-19. También otra cuestión importante para comentarles, en el año 2023 se realizó un informe sobre vigilancia de Candida auris. Acá contamos con el apoyo del CDC de Atlanta, que nos recibió ciertos aislamientos de Candida auris para realizar pruebas de confirmación de especie, de susceptibilidad antifúngica por método de referencia y de secuenciación genómica, que más adelante el licenciado Conde les va a presentar algunos datos que tenemos de cierta parte de aislamientos que fueron secuenciados. Bueno, iniciando ya con la presentación de datos locales, ¿verdad? Para el año 2024 podemos observar acá en la gráfica nuestro top 5 de especies encontradas en el país. Tenemos principalmente Candida tropicalis con 174 aislamientos, seguido de Candida albicans, Candida parapsilosis, Candida glabrata y Candida auris, para un total de 510 aislamientos. También quisiera presentarles unas gráficas con porcentajes de susceptibilidad antifúngica. Comenzando con Candida tropicalis, podemos observar que hemos tenido hasta el año 2024, como les comenté, ahorita estamos en el proceso de recolección de 2025, pero podemos observar porcentajes de susceptibilidad pues bastante altos para los antifúngicos evaluados. Olvidé comentarles que evaluamos estos antifúngicos por el momento únicamente, ya que nuestra red de laboratorios cuenta con este equipo automatizado que nos brinda información de anfotericina B, caspofungina, micafungina, fluconazol y voriconazol. Para Candida albicans, tenemos también, podemos observar porcentajes de susceptibilidad bastante elevados para estos antifúngicos. Sin embargo, comenzamos a observar el aumento de resistencia a anfotericina B principalmente. Para Candida parapsilosis, hasta el año 2024, también teníamos perfiles de susceptibilidad bastante elevados. Sin embargo, comenzamos a ver aislamientos con resistencia a fluconazol, lo que podemos correlacionar. Como les decía, en Latinoamérica compartimos muchas características epidemiológicas con alertas emitidas, por ejemplo, en Costa Rica sobre aislamientos de Candida parapsilosis resistentes a fluconazol. Para Candida glabrata, de igual forma, especialmente con caspofungina, comenzamos a ver ciertos porcentajes de susceptibilidad intermedia a este antifúngico a partir del año 2024. Esperamos hacer el monitoreo ahorita que recopilemos las bases 2025. Y por último, para Candida auris, como ya todos sabemos, es un microorganismo multiresistente, ¿verdad? Presenta resistencia principalmente a anfotericina B y fluconazol. Nuestros aislamientos, como les comenté, fueron enviados al CDC, ¿verdad? En el cual nos dieron información de secuenciación de genoma completo de 18 aislamientos.
nos devolvieron la información que 17 aislamientos pertenecían al clado 1 y un aislamiento al clado 3. Estos clados muestran una resistencia a fluconazol que podemos correlacionar nosotros acá fenotípicamente con nuestros datos encontrados, al igual que para anfotericina B. También algunos datos demográficos de nuestros aislamientos. Tenemos, por ejemplo, el número de aislamientos por sexo para el año 2024. Podemos ver una mayor frecuencia de estos aislamientos para el género masculino. Y otro dato que también representa uno de los retos que tenemos como laboratorio de referencia y que se está trabajando continuamente para solventarlo es los datos con datos desconocidos, ¿verdad? Por ejemplo, con la parte de género tenemos 161 datos que no sabemos si son de género masculino o femenino. El número de aislamientos de candidemias por rango de edad, también tenemos un alto valor de datos desconocidos, pero podemos observar acá que tenemos una mayor prevalencia en pacientes de 45 a 64 años de edad y también para pacientes menores de 1 año, ¿verdad? Nuestra población más afectada y podemos observar también los extremos de la vida, ¿verdad? Que usualmente son población con un mayor riesgo para el desarrollo de este tipo de infecciones. Y para finalizar, unas cuantas conclusiones, las candidemias invasivas continúan siendo un problema relevante de salud pública con alta mortalidad y un impacto significativo en pacientes hospitalizados principalmente. Se ha observado un cambio epidemiológico hacia especies no albicans, lo que implica mayor complejidad en el manejo clínico debido a diferencias en virulencia y perfiles de susceptibilidad antifúngica. El diagnóstico microbiológico sigue siendo un desafío, como ya lo conocemos en algunas regiones, ¿verdad? Acá todavía tenemos la parte de identificación un poquito flojita, podríamos decirlo, con el uso de sistemas automatizados que muchas veces tienden a confundir la determinación de especies finales. La identificación a nivel de especie y las pruebas de susceptibilidad antifúngica son fundamentales, ya que permiten guiar el tratamiento adecuado en un contexto de resistencia antifúngica emergente. Y la vigilancia epidemiológica local es clave para la toma de decisiones clínicas, permitiendo comprender la distribución de especies y los patrones de resistencia en contextos específicos, como en Guatemala, y también para la toma de decisiones en salud pública. Estas son algunas referencias bibliográficas y eso sería todo. Muchísimas gracias, licenciada López. Agradecemos su importante y valiosa exposición, ya que esto nos contribuye y nos permite comprender de alguna manera la importancia de contar con una vigilancia fortalecida, tanto integrando el componente de laboratorio y así como también epidemiología y el control de infecciones. Muchísimas gracias por su participación. A continuación, el licenciado Conde nos comparte el tema preparado para esta actividad. Muchísimas gracias. Adelante, César. Gracias, buenos días, un saludo a todas y a todos. No sé si ven mi pantalla ahí. Sí, sí lo vemos. Ok, muchas gracias. En primera instancia, agradezco la invitación para poder compartir un poco nuestra experiencia desde la sección de micología y desde la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud respecto a la vigilancia de estos hongos que pues, cada vez van teniendo más relevancia, ¿verdad? De esa cuenta, decir que el tema de Candida auris no es solo otra levadura. Candida auris creo yo que representa muy probablemente el primer patógeno fúngico que es verdaderamente nosocomial o digamos adquirido en un hospital, ¿verdad? En hospitales, que es además emergente y que también es a escala global, ¿verdad? Yo creo que eso es, digamos, un marco muy general y muy claro de lo que representa Candida auris en la salud pública.
Y lo más complicado, creería yo, con Candida auris es que los sistemas de laboratorio tradicionales fallan en detectarlo. Y eso genera un tema en el que se retrasa su identificación, su prevención, y lo que permite esto es que existan entonces brotes silenciosos en los sistemas de salud pública, ¿verdad? Entonces, creo que empezando con esta parte, para poner en contexto, empezamos hablando entonces Candida auris, que es como comúnmente lo conocemos. Hasta aquí no voy a hablar mucho, solo voy a mencionar rápidamente que el nombre actual es Candidocima, ese es el nombre que recibe, es Candidocima auris, es el nombre, digamos, taxonómicamente correcto, pero como hay una lucha ahí, taxónomos versus clínicos, nosotros somos más clínicos y salubristas, entonces le seguimos diciendo Candida auris. Para fines de esta charla, pues Candida auris va a ser el nombre que va a recibir. Entonces ya más o menos desde el año 2016 se venía hablando en varios países del mundo, ¿verdad? Inclusive ya en los medios convencionales de comunicación, como esto que están viendo ustedes acá, que se hablaba de un superbicho, de un super aislamiento que estaba, un super microorganismo que estaba afectando varios pacientes en varios hospitales. Yo no se imaginaría pues un superbicho o algo así como este, pero realmente se ve así, ¿verdad? Como una cándida común y corriente, ¿verdad? En el aislamiento, una colonia cremosa, blanca, cuando es en un medio saburó, por ejemplo, ¿verdad? Ahí vamos a ver más adelante que hay algunos medios especiales para poder identificarlo previamente, ¿verdad? Y también en Europa empezó a correr también la noticia en estos años, hablamos de 2017 más o menos, ¿verdad? De que un hongo japonés, que es como se le llamó en algún momento también, pues estaba dispersándose en hospitales del Reino Unido. Entonces, acá vale la pena preguntarnos por qué Candida auris es un hongo diferente a otras levaduras, que lo hace tan peculiar. Entonces, antes de responder a esto, creo que sería muy interesante entender, o aquí está la hipótesis de cómo Candida auris llegó hacia el ser humano y a los hospitales, porque esto tiene que surgir de algún lado, eso no estaba ahí hace algunos años y qué pudo haber pasado. Entonces, lo que sí se sabe es de que Candida auris es una cándida que muy probablemente provenga de algún tipo de aves migratorias, como ya sabemos que muchos microorganismos, como por ejemplo los virus de la influenza, son transmitidos de las aves migratorias que andan por básicamente muchas regiones del continente o del planeta y que viajan de un lado a otro y pueden llevar infecciones. Entonces, lo que se cree es de que este hongo, ¿verdad? Estaba viviendo en estas aves que tienen un hábitat pantanoso y que el calentamiento global y el aumento de la temperatura fue seleccionándolos, ¿verdad? En el aspecto de que algunas levaduras que no pueden crecer a altas temperaturas o a más de 40 grados centígrados fueron siendo desplazadas por aquellas que sí lo pueden hacer. Y ahí va la primera característica, va ustedes, que Candida auris tiene una gran capacidad, única como casi ninguna levadura, de poder crecer entre 40 y 42 grados centígrados, inclusive más allá de la barrera de los 37 grados, que es la temperatura de los mamíferos, ¿verdad? Entonces, lo que se cree es de que en estos pantanos, por las temperaturas, se fue seleccionando la levadura y las aves, ¿verdad? Como está bien documentado, en el caso de las influencias aviares de alta patogenicidad, estas aves conviven después en granjas donde hay alimentos, ¿verdad? Estas aves que son silvestres, son de la fauna circundante de estas granjas, van por alimentos donde hay granjitas, donde ahí sí se están criando aves de corral para consumo humano, y de esta manera hay una transmisión de ave a ave, ¿verdad? Y posteriormente ya las aves de crianza domésticas, digamos, quedan colonizadas y pueden pasar la infección
a pacientes que luego van ¿a dónde? A los hospitales. Y así es como se cree que pudo haber llegado, porque también otra característica que tiene Candida auris es que tiene una gran capacidad también de soportar estrés osmótico, o sea, en pocas palabras, puede crecer en ambientes salinos, ¿verdad? Donde hay concentraciones altas de sal. Entonces, lo primero que ocurre con Candida auris, y vamos a ver que eso también es un problema que luego se representa en su control, es de que puede colonizar la piel. Eso es lo primero que hace, coloniza piel. Entonces, que algunos aislamientos que les vamos a presentar son de uñas, son de piel, no necesariamente son infecciones como tal, ni tampoco son infecciones invasivas, sino que son realmente colonizaciones. Y acá lo interesante, pues, es que se cree que la temperatura tiene mucho que ver, el aumento de temperatura tiene mucho que ver, y es de que se han hecho extensos estudios en ceparios del 96 para atrás, y en ningún cepario de los cuales se han trabajado aparece Candida auris por ningún lado. Entonces, sí estamos nosotros ante el primer hongo emergente que ha significado entonces un tema importante para la salud pública, lo cual hasta cierto punto ha puesto en auge también todo el tema de las micóticas en el mundo. Acá, los lugares, digamos, donde al menos en el 2017 se logró documentar la presencia de Candida auris en Latinoamérica. Los primeros dos países fue Venezuela y Colombia en el 2016, casi que de una manera simultánea. Los Estados Unidos, también en la India, Sudáfrica, en Europa, el Reino Unido fue el primer lugar y luego se fue encontrando en España y Alemania, ¿verdad? Y pues lo que se ha determinado es de que Candida auris es un hongo que guarda una relación muy estrecha de manera genética y también de su identificación a través de proteínas y enzimas y también la parte molecular con un grupo también de cándidas que son raras de encontrar en los hospitales, que se pueden encontrar eventualmente, pero son raras de encontrar, como son Candida emuloni y Candida tuberosemuloni y Candida pseudoemuloni, ¿verdad? Que es un complejo ahí un poco crítico, que hay que tener algún tipo de pruebas especializadas para poder, que vamos a ver más adelante, para poder identificarlas, y que también presentan resistencia a los antifúngicos, que es algo que también Candida auris tiene. Entonces, ya llevamos nosotros aquí el tema de que es un hongo, ¿verdad? Que es muy difícil de identificar, que hay que tener ciertas tecnologías, ciertas metodologías para poder realizar la identificación. Los métodos convencionales suelen confundirla con este grupo de microorganismos. Entonces, si alguna vez tenemos una Candida emuloni resistente, una Candida tuberosemuloni, una Candida pseudoemuloni, sospecho rápido que probablemente puedo tener una Candida auris, y por eso es que es importante que tengamos laboratorios de referencia en los países o en las regiones que puedan identificarme a través de técnicas específicas si es una Candida auris o no. Ahora bien, acá también para ir entendiendo Candida auris y sus peculiaridades, ¿verdad? Es entender qué factores de virulencia lo hacen diferente al resto de cándidas. Entonces, acá yo quisiera que nos quedáramos con tres cosas, ¿verdad? Que son bien importantes. Uno, que Candida auris puede producir biofilmes, o sea, capas, ¿verdad? De levadura sobre levadura sobre levadura sobre levadura, lo cual lo hace difícil de poder controlar. Presenta una alta resistencia a los antifúngicos, ¿verdad? Al menos a los más utilizados. Y otra cosa, que es lo que lo hace un excelente microorganismo para causar enfermedades nosocomiales o adquiridas en los hospitales, es que tiene una alta supervivencia ambiental, ¿verdad? Si sospechamos que vienen de los pantanos y que ahí tienen condiciones adversas para vivir, entonces, pues un hospital o un espacio de este tipo es como mandarlo de paseo, ¿verdad? Entonces, tiene una alta capacidad de sobrevivir en ambientes hospitalarios. Entonces, primero, ¿verdad? Hablar de ese tema de que puede crecer más allá de la barrera de la temperatura de los mamíferos, que es 37 grados, puede crecer hasta los 42 grados centígrados, y de hecho esta es una de las pruebas que se puede utilizar para poder saber si tengo crecimiento de Candida auris, es introducir el hongo en un medio de cultivo rico en sal y cultivarlo a 42 grados centígrados. Si no me crece, era otra Cándida. Si me crece, muy probablemente es Cándida
auris, ¿verdad? Entonces, características que lo hacen virulento. Entonces, acá tenemos pues una serie de características que le da funciones para poder invadir, ¿verdad? Porque acá el tema con Candida auris no es solo que pueda colonizar, porque esa es una parte que lo hace difícil de controlar, pero no lo hace exclusivamente, eso no hace que específicamente pueda causar enfermedad inmediatamente. Sin embargo, tiene un conjunto de características enzimáticas, ¿verdad? De biofilmes que puede producir, ¿verdad? De que pueda crecer más allá de la barrera térmica de los mamíferos y que, por lo tanto, entonces hace que pueda producir infecciones ya verdaderas que son sistémicas, que esas son realmente una de las preocupaciones principales que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a Candida auris, y es el hecho de que puede producir infecciones severas, sistémicas e invasivas, tanto en tejidos profundos como en sangre, ¿verdad? Que es donde principalmente la aislamos nosotros en los laboratorios. Acá, pues unas fotografías, miren, de la capacidad que tiene para producir biofilmes, ¿verdad? Y lo que sí se ha observado es de que cuando se han hecho estudios de cepas de Candida auris, muy pocas son débilmente productoras de biofilmes. La gran mayoría o producen fuertemente biofilmes o al menos de una manera moderada. Entonces, esto significa que sí, ya per se, la especie tiene una capacidad bastante buena para producir biofilmes, lo cual lo hace, digamos, muy difícil, sobre todo en el tema cuando se utilizan métodos invasivos para tratamientos como catéteres, por ejemplo, pueden perfectamente colonizar catéteres como hacen otros microorganismos y mantener de esta manera una infección a largo plazo, ¿verdad? Entonces, además de tener nosotros el tema, ¿verdad? De que puede producir biofilmes, también tiene una forma agregativa, se le llama, en la cual puede producir septos de entre levadura y levadura. Y eso también le da una resistencia inclusive a los antibióticos, a los antifúngicos, y también le da supervivencia ambiental. Entonces, nos estamos dando cuenta que es un hongo que está hecho para colonizar superficies, ¿verdad? Y con un potencial fuerte de producir infección invasiva. Entonces, eso creo que es muy importante remarcarlo porque tiene mucho que ver con lo que hemos observado nosotros cuando produce brotes hospitalarios. Y eso pues, es un tema epidemiológico y de salud pública. Acá miren ustedes también un poco, digamos, siempre siguiendo en estos estudios que se han hecho, ¿verdad? Una alta capacidad para ser resistente al fluconazol, una alta capacidad también para ser resistente a la fotericina B. Eso también creo que es muy importante mencionar, ¿verdad? Todos los antibióticos, antifúngicos que son de origen azólico, o verdad, que son azoles, básicamente no tienen actividad contra la Candida auris, entonces eso queda descartado totalmente. Y aquí va uno de los mensajes muy importantes que en su excelente charla Gaby lo mencionó, la licenciada López, que me antecedió, lo mencionaba, que las cándidas es bien importante saber qué especies tenemos, porque ya está totalmente demostrado que depende de qué especie tengo yo patrones muy particulares de la resistencia a los antifúngicos. Entonces no puedo asumir yo que como es cándida, funciona el voriconazol o el fluconazol, que es lo primero que se utiliza, o itraconazol. No puedo yo asumir que va a funcionar en un azólico, entonces tengo que llegar a una identificación plena y de preferencia tener un famoso test de susceptibilidad antifúngica, ¿verdad? Entonces, donde sí se ha demostrado bastante exitoso, digamos, el grupo más exitoso con el tema del tratamiento de Candida auris son probablemente los antifúngicos llamados como equinocandidas, ¿verdad? Que es todo este tema de la micafungina, la caspofungina, ese tipo de digamos, antifúngicos que sí tienen una muy buena actividad, pero tienen en contra que son medicamentos que muchas veces son muy caros. En Guatemala, un tratamiento para una candidemia, digamos, una infección de cándida en sangre, puede andar rondando entre los 80,000 y 60,000 quetzales. O sea, es una cosa que casi nadie puede cubrir, tal vez solo el Seguro Social y algunos hospitales del Ministerio de Salud Pública.
Otra cosa, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, miren ustedes, este patrón también lo vamos a ver aquí en Guatemala, ya van a ver la información que tenemos local, ¿verdad? Pues si se dan cuenta, más del 80% de los aislamientos en este estudio, ¿verdad? Es un estudio sistemático 2018, sangre, principal aislamiento, o sea, una gran capacidad invasora, ¿verdad? Ustedes. Y lo que ya habíamos hablado, miren ustedes, una alta resistencia a los azoles y una resistencia también, pues, algo baja, más, no más del 35% a la fotericina B, pero igual preocupa, porque la fotericina B es uno de los antifúngicos también que están disponibles en los sistemas de salud pública, pero que no siempre van a funcionar con Candida auris. Entonces, siempre en esta parte de los antecedentes, va ustedes ya hablando de la epidemiología, Candida auris, la primera vez que se detectó fue en el 2009 y ni siquiera fue una infección, fue una colonización en el oído. De hecho, auris eso significa oído. Entonces, la Candida auris es la cándida del oído, ¿verdad? Suena inocuo, el nombre muy inofensivo cuando realmente ya vimos todo lo que puede producir, pero en este caso, en el 2009, que fue la primera vez que se describió la literatura, ¿verdad? Se encontró en una secreción de un oído, digamos, de un paciente en Japón, se trató, se curó y pues no le pasó gran cosa al paciente, pero fue la primera vez que en la literatura aparece reportada. Luego ya empezaron a darse más casos, ¿verdad? En Venezuela fue, creo que el primer lugar, en el 2016 se reportó, pero si se dan cuenta, realmente el brote ocurrió acá. Estos eran, digamos, hicieron un estudio de lo que había ocurrido, ¿verdad? Ellos originalmente habían identificado el hongo como Candida emuloni, cuando realmente después, años después, ya con otro tipo de técnicas, pudieron ellos hacer la investigación en retrospectivo, se dieron cuenta que era Candida auris. En ese caso, 18 pacientes, ¿verdad? 13 de los cuales eran pediátricos y el porcentaje de fatalidad fue del 28%, casi que 1 de 3 pacientes falleció en ese brote, ¿verdad? Y los aislamientos, miren lo que hablábamos, fluconazol y buroconazol totalmente resistentes y una elevada cima a la fotericina B. Luego en Europa, ¿verdad? Un caso pues muy similar, en un periodo de más de un año, casi un año, 4 meses, ¿verdad? En un hospital en Londres, tuvieron también 50 casos de Candida auris, de los cuales 44%, ¿verdad? Casi la mitad desarrollaron una infección probada o posible por Candida auris, y de hecho de esas 950 desarrollaron candidemia. Y acá es donde se empezaron a dar cuenta que cuando hacían análisis de las superficies, encontraban una presencia muy persistente de Candida auris de las levaduras alrededor de camas y espacios circundantes donde las personas infectadas habían estado. Corea del Sur también reportó en este caso 3 casos, ¿verdad? Esto fue en el año 2011, ¿verdad? Lo reportaron ellos y fue una infección mixta con otras cándidas y acá 2 de 3 pacientes fallecen, pero si se dan cuenta, acá otra vez, ¿verdad? Cuando sacan ellos las primeras identificaciones, sobre todo usando los sistemas convencionales como el BioTech 2, que en Guatemala se usa ampliamente, y el API 20C, que son aquellas famosas tiritas, ¿verdad? Con azúcares que pues uno tenía que inocular y después hacer una identificación ahí con un librito o en un software. Digamos, en este caso les daba Candida emuloni o inclusive una rhodotórula. Ya vamos a ver el listado de levaduras con las cuales me puede confundir Candida auris, y la confirmación se hizo posteriormente con secuenciación. Entonces, a la fecha se han reportado 6 clados que son genéticamente distinguibles de Candida auris alrededor del mundo, ¿verdad? El clado 1 que se encontró por primera vez en Surasia, India y Pakistán, que de hecho es el que más prevalece actualmente en los Estados Unidos. Un clado 2 que es del este de Asia, ¿verdad? Clado 3 de Sudáfrica. El clado 4 que es el que han encontrado principalmente en Sudamérica, en el brote de Venezuela. Clado 5 de Irán y el clado 6 de Singapur. Acá lo interesante es que estos clados no es que hayan surgido uno después del otro o que uno derive del otro, sino que están relacionados y que se han ido descubriendo al mismo tiempo. Entonces, pues que se apoya mucho la hipótesis de que la temperatura y el cambio de temperatura global es lo que está haciendo que esta levadura emerja, ¿verdad? De diferentes lugares donde siempre ha existido, pero que son diferentes clados
bien diferenciados evolutivamente hablando. Entonces, lo que sí se ha visto es que el clado 4, el de Venezuela, es el más virulento, y el clado 2, el de Japón, es el que demuestra menos patogenicidad, ¿verdad? Que es el primer caso que se describió en el oído de la paciente, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante de mencionar, ¿verdad? Ustedes, es de que hubo un aumento de reportes de esta levadura, sobre todo de Candida auris, durante el COVID-19. Y esto creo que tiene mucho que ver, y es lo que la literatura menciona, ¿verdad? Es de que seguramente tiene mucho que ver con el sobrepoblamiento que hubo en hospitales en la pandemia. Recordémonos aquella temporada, ¿verdad? Cuando teníamos las olas, por ejemplo, sobre todo de variantes como Delta, que los hospitales en todo el mundo, y Guatemala no fue la excepción, tenían 130% de ocupación y pasaron así por meses. Entonces, ese estrés de los sistemas, ¿verdad? De salud en general, de los hospitales, y también el movimiento continuo de pacientes, cerrar servicios, abrir servicios para llevar pacientes con COVID, generó que entonces el hongo también se moviera de un lugar a otro. Y de hecho Guatemala, su primer reporte de Candida auris fue durante la pandemia. Entonces acá hay un mapa, miren más o menos de cómo están distribuidos los clados y dónde los han encontrado. Por supuesto que el 4 de Sudamérica es el que estamos viendo acá en Colombia y Venezuela. Y Estados Unidos, pues el número 1, el que más encontramos, el clado 1, ya les voy a mostrar una gráfica, igual que Gaby ya se los mostró también. El clado 1 también es el que en Guatemala hemos encontrado más. Eso se determinó en el CDC Atlanta a través de secuenciación, ¿verdad? Entonces también habla mucho que muy probablemente nosotros el origen de las cándidas que tenemos están relacionadas a las que se están encontrando en Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí unas características pues muy generales, ¿verdad? De cada uno de los clados, aunque en general pues comparten esa cuestión de que es difícil identificarlas, pues al final es la misma especie, ¿verdad? Aunque sean diferentes clados en moleculares distintos, ¿verdad? Y la alta resistencia a los antifúngicos también, y su propensión a ser invasivos. Entonces, ¿y qué factores de riesgo? Aquí realmente no hay una diferencia muy grande con respecto a las cándidas, como ya lo vimos en la presentación anterior, ¿verdad? Los factores de riesgo siguen siendo los mismos, ¿verdad? La utilización de dispositivos que son invasivos, ¿verdad? Presencia de catéteres venosos, catéteres urinarios permanentes, ventilación mecánica también es un factor de riesgo para desarrollar candidosis y posteriormente una candidemia, ¿verdad? Ustedes, por auris. Estado inmune también, los pacientes inmunosupresos siempre van a ser más propensos a tener una infección por hongos en general, ¿verdad? Dependiendo del tipo de inmunosupresión, también va a ser el tipo de agente etiológico que los puede afectar, pero en el caso de los pacientes con VIH, neoplasias, tumores sólidos, cuando tienen también algún tipo de terapia corticosteroidea, van a ser muy, pero muy susceptibles a tener alguna infección por cándida. Enfermedades crónicas, ¿verdad? Guatemala tiene una, no sé si llamarla epidemia, no sé si es el nombre correcto, pero sí tiene una gran cantidad de pacientes con diabetes mellitus. Entonces también eso es un factor de susceptibilidad, ¿verdad? Usted es un factor de riesgo para poder tener la enfermedad, desarrollar una candidemia en general. La enfermedad renal crónica también. El uso extensivo de antibióticos, pues lo que hace es barrer la microbiota, eso es bien sabido, y eso también da propensión a que las cándidas puedan crecer. Como ustedes bien saben, muchas cándidas, de hecho, como la cándida albicans, son parte de nuestra microbiota normal. Algún otro tipo de coinfecciones también, ¿verdad? Una candiduria, una candidemia mixta puede derivar también en una infección invasiva. Pacientes con soporte clínico, ¿verdad? Ya sea nutrición parenteral, transfusiones sanguíneas, hemodiálisis, eventos recientes, por ejemplo, cirugías que abren al paciente y que rompen la piel, también los hace propensos a una infección de ese tipo, sobre todo de Candida auris, que como ya vimos, tiene una gran capacidad de colonizar superficies, y la piel también es susceptible a ser colonizada de una manera persistente. Y entornos hospitalarios, ¿verdad? Sobre todo en los UCI. Entonces, Guatemala, como ustedes pueden ver, el Hospital Roosevelt fue el primer caso que se reportó, ¿verdad? Esto fue en el 2021, que se reportó el primer caso, lo reportamos desde la Dirección de Epidemiología y también el AR Nacional, pero el Roosevelt fue quien encontró el caso y lo reportó acá, y ya se
confirmó acá y se sacó la alerta, ¿verdad? Y de hecho, aquí está el primer informe, el primer boletín que hace OPS. No es el primero que hacen ellos, es el primero donde incluyen a Guatemala, pero sí fue un boletín bien completo donde empiezan a reportar cuántos casos han habido, al menos confirmados. En este momento llevábamos solo 2, ahí van a ver cuántos llevamos ahorita, ¿verdad? Pero nosotros fuimos justamente durante la pandemia, ¿verdad? Que muy probablemente tuvo que ver todo este tema, están moviendo pacientes de un lado a otro con COVID. Entonces, acá, ya entrando un poco más a la parte, no tanto epidemiológica, sino la parte más técnica del laboratorio, que yo sé que hay mucho interés en conocer eso. Entonces, uno de los principales retos que tenemos nosotros con Candida auris, ¿verdad? Básicamente es esa identificación errónea que puede haber cuando usamos sistemas convencionales. Por eso es que siempre aquí el mensaje es importante MALDI-TOF y secuenciación para poder llegar a una identificación clara. Yo, de hecho, diría que la experiencia que tenemos nosotros con MALDI-TOF es bastante suficiente. Diría que casi en todos los casos vamos a lograr nosotros identificar de manera correcta Candida auris. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Candida auris no se diferencia mucho en un medio saburó de las demás cándidas, ¿verdad? Colonias blancas, cremosas, húmedas, elevadas. Al microscopio que vamos a ver, pues las formas ovaladas, las levaduras ovaladas, ¿verdad? Agregadas, algunas con gemación, otras sin gemación, ¿verdad? Aquí no hay mucha diferencia con las demás cándidas que vemos. Sin embargo, sí se han desarrollado algún tipo, y conste que esto no es, digamos, propaganda para ninguna casa, porque de hecho hay varias marcas que se distribuyen en el país y todas son buenas, ¿verdad? En nuestra experiencia todas se pueden utilizar. Tenemos nosotros algún tipo de cromagar. Acá yo puse esta en específico, pues es la que usamos acá y de hecho es la que la foto tiene aquí, foto tomada por Gaby, que hizo la presentación anteriormente, ¿verdad? Y esta nos permite identificar básicamente la mayor parte de cándidas a través de un agar que es cromogénico, tienen un sustrato ahí y que con las enzimas específicas que tienen las levaduras o la especie puede producir un color. Entonces miren ustedes, albicans es un color pues, verde azulado, dice acá digamos la descripción, ¿verdad? Aunque el color yo lo miro un verde claro. Pero Candida auris, por ejemplo, es un verde azul claro, dicen ellos, pero digamos que también acá sí hay que ser bien claros de que esto depende del ojo de uno. Entonces, lo que es verde para uno, para otro puede ser verde azulado, para otro puede ser verde claro. Entonces, también eso es muy difícil, pero sí nos orienta a que cuando tenemos nosotros estos colores, ¿verdad? Dice uno, bueno, aquí tengo que parar, abrir los ojos bien, ¿verdad? Investigar más allá de lo que estoy observando, ¿verdad? Y estoy viendo ese verde, digamos, con un azul ligero, con un halo, pues muy probablemente tenga yo una Candida auris, pero la recomendación es no utilicen estos medios como una identificación definitiva. Puede servirme para filtrarme y decir, bueno, de repente hay una Candida auris ahí, hay que mandarlo a un laboratorio de referencia que tenga MALDI-TOF para poder, o secuenciación para poder hacer la identificación. Sin embargo, estos medios tienen otro uso muy importante que casi nunca lo promociona nadie, pero realmente para eso es que sirven realmente, y es para ver si yo dentro de mi cultivo tengo cultivos mixtos de levaduras, ¿verdad? Si yo tengo levaduras azules metálicas, como por ejemplo Tropicalis, que es lo del color que vamos a ver, como que están viendo acá, y tengo una colonia verde, quiere decir que yo tengo un cultivo mixto probablemente de albicans y Tropicalis. Entonces ya tengo yo que hacer mi aislamiento, mi cultivo axénico puro para poder hacer las identificaciones, porque si yo meto a cualquier equipo que yo meta, ¿verdad? Al MALDI-TOF o a cualquier equipo de identificación bioquímica que yo meta un cultivo mixto, me va a dar una identificación totalmente errónea, porque estoy metiendo dos especies que deberían de estar separadas para su identificación. Entonces, acá ese tip se los puedo dejar, que yo creo que es muy aprovechable en la microbiología clásica. Entonces, estos son los equipos que usualmente se utilizan. Miren, equipos como los están viendo ustedes acá, que hacen identificaciones de pruebas bioquímicas, ¿verdad? Ustedes que usan azúcares para poder determinar enzimas de degradación de esas azúcares. Y, por ejemplo, en este equipo, como el Vitec 2, Candida emuloni y Candida dubosemuloni es donde más vamos a encontrar nosotros identificaciones erróneas.
En el caso de API 20C, Rhodotorula glutinis y Candida saque puede darme una identificación errónea. Si me salen estas especies, es el mensaje, si me salen estas especies y hay resistencia al antifúngico, tengo que sospechar de Candida auris. En el Phoenix, que es otro equipo que también se usa en Guatemala, el Microscan también, pues también con Candida emuloni, Candida catenulata. En el Microscan puedo tener identificación errónea con Candida afamata, Guillermondi, Lusitane, parapsilosis, ¿verdad? Entonces, siempre tengo que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Cuando estamos trabajando nosotros esas identificaciones, sobre todo con estos equipos, y nosotros observamos estas especies y patrones de resistencia anormales, ¿verdad? Lo ideal es utilizar MALDI-TOF, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el MALDI-TOF lo que hace es un análisis a nivel, digamos, ribosomal, proteínas ribosomales, y me hace una detección con una huella proteínica súper exacta, ¿verdad? Me puede analizar hasta 99, 100 picos proteínicos en un minuto, que es la gran ventaja que tiene el MALDI-TOF. MALDI-TOF me puede dar identificaciones, ya uno una vez mete al equipo en menos de una hora, si yo llené mi plaquita en menos de una hora, yo ya puedo tener la identificación, casi que me identifica cepa por minuto, cada 2 minutos me identifica una cepa que yo pueda ingresar al equipo. Entonces es una maravilla porque me ahorra mucho tiempo. También están las pruebas moleculares, ¿verdad? Ustedes hay PCRs que detectan de cultivos exactamente si es Candida auris, o la famosa secuenciación, que es una técnica que se tiene que reservar exclusivamente a laboratorios de referencias. Esto en un laboratorio de rutina no tiene sentido tenerlo. Bueno, ahora, bien, hablemos un poco de cómo está la epidemiología local en Guatemala. Miren, a partir del 2023 hemos tenido nosotros una explosión, ¿verdad? De casos en los hospitales, ¿verdad? Del 2023 al 2025 en el Hospital Roosevelt se han aislado al menos 64, hemos tenido 64 aislamientos de Candida auris, y lo mismo en los SICS, ¿verdad? En los SICS, si lo sumamos, son alrededor de unos 15 casos que se han aislado del 23 para acá. Y lo mismo en el Hospital General, son 6 casos, y Hospital de San Marcos recientemente, que el 2025, un caso, ¿verdad? Que hemos tenido. Entonces, ¿qué tipos de muestras? Del 2023 al 2024, las 2 muestras eran sangre y secreciones, ¿verdad? Principalmente. Pero miren ustedes este cambio que estamos teniendo epidemiológico en el 2025, y es muy interesante. Cuando disgregamos por año en el 2025, sí, la gran mayoría de casos que estamos nosotros recibiendo aquí en el laboratorio y haciendo la identificación confirmatoria es de sangre en alrededor de un 45% más o menos. O sea, casi la mitad de los casos que están viniendo son de casos de una candidemia por Candida auris, ¿verdad? Eso es lo que se clasifica como una micosis invasiva probada, porque viene de un sitio estéril, porque lo estoy aislando puro y porque lo estoy identificando. Entonces, sangre, ponerle mucho ojo, ¿verdad? Orina también, que sería el segundo lugar, y en este caso biopsias también. Eso, la orina ya entra en una infección de tipo sistémico, ¿verdad? Ustedes, porque eso ya no está solo colonizando, sino que ya está causando una infección de verdad. Y recordémonos que en casos de pacientes con alguna inmunosupresión, una infección urinaria perfectamente puede ser la ventana para una infección invasiva posterior. Eso es lo que les hablaba. Creo que, como les digo, ya se había mencionado anteriormente, pero clado 1, miren, 95% de los al menos que hemos secuenciado, que son 19 hasta la fecha, ¿verdad? Es lo que principalmente tenemos acá, asociado principalmente a lo que estamos viendo en el hemisferio norte del continente, ¿verdad? En Estados Unidos. Ahora veamos los patrones de susceptibilidad que estamos encontrando nosotros en Guatemala, ¿verdad? Y realmente, pues casi nada nuevo a lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Miren ustedes el fluconazol, que es lo que se está trabajando, se está analizando, 2/3, ¿verdad? Casi, aquí la mitad, pero aquí en el 24 y 25, 2/3 resistentes al fluconazol. A la fotericina B, 1/3 de las cepas, miren, resistentes. Y lo que les mencionaba con las equinocandinas, caspo y micafungina, susceptible casi al 100%, ¿verdad? En su gran mayoría, susceptible a las equinocandinas. Entonces, es el tratamiento de elección para una candidemia, ¿va? Ustedes, sobre todo para una Candida auris, caspofungina o la micafungina, las equinocandinas, es decir, casi que a lo seguro, al menos con las cepas que tenemos en Guatemala. Y también, pues, esto es lo que se ve en otras partes del mundo. Entonces, ojo, las cepas que se están aislando en Guatemala, fluconazol, 2/3 al menos resistentes, y al menos 1/3 resistente a la fotericina B. Entonces, ojo con eso.
Luego viene entonces el tema, ustedes ya tirándonos un poco a la salud pública como tal, ¿verdad? Eh, Porque si se dan cuenta, ya aquí en Guatemala, la Candida auris ya no es una teoría, ya no es una cuestión de que estemos nosotros viendo si va a venir o no, es una realidad. Ya en los hospitales tenemos Candida auris, ¿verdad? Entonces, acá dejar el mensaje, ¿verdad? Para los laboratorios que si el laboratorio no va a sospechar Candida auris, es muy probable que no se vaya a detectar, ¿verdad? Y si no lo detecta, el hospital no va a controlar el brote. Y eso es muy importante decirlo porque aquí viene toda la parte de la estrategia de control y prevención, pero todo parte de qué? De una buena identificación del laboratorio, ¿verdad? Ahí es donde van a hacer realmente la identificación de un brote por Candida auris. Entonces, en este caso, hablemos un poco de las medidas de bioseguridad en hospitales. Tiene que haber siempre pues, la precaución estándar, más el contacto, ¿verdad? Para el contacto, eso implica guantes, bata, higiene de manos. Vigilancia activa en unidades de cuidado intensivo y pacientes de riesgo. Ya vieron ustedes quiénes son los pacientes de riesgo, ahí nos vamos a encontrar el hongo. Siempre también tener una corte personal de salud dedicado solo a ver eso, ¿verdad? Y seguir las recomendaciones que CDC y OPS, que actualmente ellos siempre sacan, ¿verdad? En el caso del aislamiento de pacientes colonizados e infectados, pues la colonización, para que tengan ustedes una idea, puede durar por meses, porque hay reservorios ocultos, ¿verdad? En el caso que se pueda y lo permita el sistema, tener pues habitaciones individuales o cohortes de casos juntos para que no estén infectando a otros pacientes, ¿verdad? O el ambiente. Mientras más temprano se haga el aislamiento del paciente, evita la diseminación hospitalaria, ¿verdad? Y el mejor ejemplo es el que dimos de Londres, ¿verdad? Que persistió por casi 1 año y medio, ¿verdad? Siguiendo todas las medidas de contención, igual tardó 1 año y medio el brote en ser controlado. Otra cosa muy importante, ustedes, es de que el hongo tiene una capacidad alta, ¿verdad? Para la desinfección de protocolos normales de desinfección ambiental, ¿verdad? Resiste esos protocolos normales que se usan. ¿Por qué? Porque tiene resistencia a los amonios cuaternarios. Imagínense que son uno de los, digamos, sustancias químicas ampliamente usadas en hospitales, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que utilizar es hipoclorito en mayor o igual concentración de 10,000 partes por millón, o usar ya de al tiro pues, peróxido de hidrógeno oxigenada para desinfectar, ¿va? Ustedes, que son productos bastante efectivos contra Candida auris. Y la Candida auris puede sobrevivir en superficies de acero o plástico hasta 14 días, ¿no? Para que tengan ustedes una idea, 2 semanas enteras. Acá el rol de enfermería y control de infecciones, los comités de control de infecciones son muy importantes, ¿verdad? En el caso de la enfermería, pues a aplicar precauciones, educar familiares, monitorear adherencia, el control de infecciones, pues búsqueda de contacto, supervisión de limpieza, capacitación continua del personal de salud, es muy importante, trabajo en conjunto con el laboratorio para detección temprana y el éxito va a depender de la coordinación, ¿cómo se llama? Multidisciplinaria. Acá pues hay un listado, miren, de lo que le funciona. El hipoclorito de sodio a altas concentraciones funciona muy bien, igual el peróxido de hidrógeno. Alcohol etílico, miren, el ácido acético y la luz UV tiene una moderada actividad contra Candida auris, es muy importante decirlo. O sea, me echo alcoholito en la mano, ya estuvo, no, probablemente algunas levaduras van a sobrevivir, y el amono cuaternario, pues sí, al tiro no funciona. Entonces, recordémonos que dentro de la salud pública, Candida auris está en la lista crítica de la OMS, ¿verdad? La lista de patógenos fúngicos prioritarios. Candida auris es de prioridad crítica. Son 4 y uno de esos es Candida auris, ¿verdad? ¿Qué criterios se usaron para meterlo ahí? Que tiene alta mortalidad, alta resistencia y brotes hospitalarios pueden ser producto, ¿verdad? De una infección mal controlada por el hongo. Entonces tiene un potencial de hacer brotes muy importante. Entonces, esto implica que se va a priorizar su investigación, su diagnóstico y su vigilancia en hospitales y fuera de ellos. Siempre hay que tener el enfoque de una salud, ¿va? Ustedes, ese tema, tal vez no hice mucho énfasis hoy porque me fui más por la parte de salud pública y datos que tenemos y prevención, pero el enfoque de una salud. Este hongo es probablemente de algún ave en pantanos y estaba en el ambiente, ¿verdad? Y la temperatura permitió seleccionarlo. Quiere decir que el ambiente y los animalitos tuvieron que ver en que esto llegara al ser humano. Entonces, mientras sigamos viendo el ambiente y la zoonosis y las infecciones de los animalitos como cosa ajena a nosotros, vamos a seguir teniendo
este tipo de enfermedades que son emergentes. Entonces, el enfoque de una salud es muy importante, ¿verdad? Digamos, en el tema de micóticas, creo que la evidencia más fuerte es Aspergillus fumigatus, ¿verdad? Ustedes que como el uso indiscriminado de azoles en los, digamos, insecticidas que se utilizan y fungicidas que se usan en el campo, están seleccionando cepas de Aspergillus que son resistentes. Entonces, siempre considerar esos vínculos salud humana, animal y ambiental, ¿verdad? Y un enfoque integral para prevenir resistencia antifúngica. Entonces, OPS, ¿qué recomendaciones da para estos casos? Igual CDC, fortalecer laboratorios y meter todo este tipo de temas en las notificaciones nacionales. La buena noticia, y lo celebramos mucho, actualmente la Dirección de Epidemiología está trabajando el tema de la actualización del Sistema Nacional de, digamos, de todos los eventos que son epidemiológicos y que deben reportarse. Y nosotros tenemos pues toda la intención de proponer que empecemos a integrar a esos sistemas de vigilancia el tema de hongos. A la fecha no hay ningún hongo de reporte obligatorio en Guatemala y probablemente Candida auris debería estar ahí metido para que sepamos realmente a qué nos estamos enfrentando y tener datos. CDC pues, pide aislamiento individual, precaución de contacto, ¿verdad? Vigilancia activa en los cuidados intensivos de hospitales y capacitación continua del personal. Entonces, una recomendación muy importante es de que tenemos que crear redes nacionales y laboratorios de referencia. El hub de referencia de Guatemala para el tema de micóticas y sobre todo de Candida auris es el Laboratorio Nacional de Salud, ¿verdad? Ya Gaby explicó muy bien esa parte. OPS y OMS recomienda integración en los sistemas de enfermedades nosocomiales o adquiridas en ambientes hospitalarios, compartir datos genómicos también para rastreo internacional. Nosotros pensamos este año hacer una corrida de secuenciación de este hongo. Cooperación regional clave también, ¿verdad? Ustedes. Y ya como conclusiones para ir terminando, Candida auris pues, es una amenaza creciente, subestimada y difícil de controlar. Entonces ahí el consejo es, tenemos que ponerle mucha atención en los sistemas de salud. Laboratorios y hospitales son la primera línea de defensa. Si el laboratorio no identifica bien Candida auris, el brote no se va a detectar y por ende no se va a controlar. Cooperación regional y global en diagnóstico, vigilancia y acceso a los antifúngicos es muy importante, ¿verdad? Cada profesional tiene que verse a sí mismo como un actor clave para frenar el riesgo de que este hongo pueda producir brotes serios. Debemos fortalecer, ¿verdad? Con identificación de Malditov y secuenciación los laboratorios, ¿verdad? Tanto de la red pública, de la red privada, ¿verdad? Y sobre todo el Laboratorio Nacional de Referencia, que somos nosotros acá. Y también implementar vigilancia activa en hospitales que sean de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a venir en el futuro con los hongos? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay hongos que no conocíamos, como por ejemplo Trichophyton indotinae, ¿verdad? Que está produciendo brotes en el continente asiático, en la India, de hongos dermatofitos de la piel resistentes a la terbinafina, cosa que no se había visto nunca. Mergomyces africanos también es un hongo dimórfico que no se había reportado, sino recientemente se está viendo en casos en África, en pacientes con VIH, ¿verdad? Fusarium solani, que en Brasil, para que tengan ustedes una idea, produce más infecciones en sangre que histoplasma, siendo ellos región endémica. Quiere decir que Fusarium solani hay que abrir los ojos cuando lo encontramos en un cultivo de sangre. Y Lomentospora prolíficas, ¿verdad? Que antes se creía que era un pseudosporum, probablemente es otro género. Micosis invasivas también, ¿verdad? En sangre, en biopsias también se ha encontrado bastante. Y aquí el problema es que es muy resistente también a los antifúngicos. Entonces, ¿qué nos viene con los hongos? Solo el tiempo lo irá diciendo y también tenemos que preparar nuestros sistemas de vigilancia para poder estar preparados e identificar este tipo de amenazas. Entonces, muchas gracias. Con esto terminaríamos. Creo que dejaríamos un espacio para preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado César Conde. Agradecemos mucho su presentación, ya que nos ha permitido tener en cuenta un mensaje muy importante, que los desafíos de Candida auris no se limitan únicamente al diagnóstico por laboratorio, sino que la importancia de integrar tanto las respuestas coordinadas de vigilancia, epidemiología, respuesta a brotes oportunos. Muchísimas gracias por su experiencia y por el excelente trabajo realizado en Guatemala. Tenemos un par de preguntas en el chat.
También un par de comentarios. Le voy a leer las siguientes y agradecería también y siéntanse en la confianza de poder solicitar la palabra, hacer ustedes sus consultas a sí mismos y también poder abrir su micrófono. Siéntanse en la libertad de hacerlo. Vamos a presentar un par de preguntas que tenemos registradas. Una de ellas es más bien un par de comentarios que agradecen mucho las presentaciones, excelente contribución académica. Entre las preguntas es si la muestra más frecuente es sangre y se dispone de frascos de hemocultivos positivos, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Esa es una de las preguntas. Y la otra es si es preferible utilizar como primera opción el panel del FilmArray o se debe realizar un subcultivo seguido de la identificación mediante MALDI-TOF. Muchas gracias. Gaby, no sé si quieres contestar esa. ¿Me escuchan? Perdón. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, Gaby. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la pregunta. Respecto a la primera, si la muestra más frecuente es sangre y se dispone de frascos, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, lo ideal es realizar el cultivo, ¿verdad? Si se tiene acceso a paneles como FilmArray, que nos hace una identificación más rápida que esperar de 2 a 4 días el cultivo, pues es conveniente utilizarlo, ¿verdad? Para un diagnóstico preliminar, digámoslo así, porque recordemos la importancia también de realizar las pruebas de susceptibilidad y para ello necesitamos tener el cultivo como tal. No sé si el César quisiera agregar algo. Sí, sí, tal vez solo mencionar que siempre es bueno tener los algoritmos a la mano cuando uno tiene estos casos, ¿verdad? Porque cuando uno le crece un hemocultivo, usualmente crece casi que puro. No necesariamente es así. Siempre hay que hacer alguna prueba antes. Uno puede hacer una tinción de Gram, por ejemplo, para determinar si hay bacterias ahí o alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, la ventaja que tenemos de usar todo este tipo de paneles de identificación molecular que me detectan varias especies, hay varias marcas que se pueden utilizar y son muy buenas todas. La gran ventaja es que del hemocultivo yo puedo hacer la identificación de una vez, ¿verdad? Sin embargo, no todas tienen disponible Candida auris, entonces yo siempre mi recomendación sería que muchas veces por motivo de identificación o tratamiento es importante hacerlo así. Sin embargo, yo mi recomendación sería siempre tengan un cultivo puro, axénico, ¿verdad? Para poder hacer una identificación, ya sea ustedes con su MALDI-TOF o referirlo a algún lugar y estar seguros de realmente qué identificaron, porque también con eso ayudan a alimentar la epidemiología del lugar. Entonces, no sé si con eso respondemos la pregunta. Sí, muchas gracias, licenciado César, y muchas gracias, Gaby. Otra de las preguntas que tenemos es, sabemos que es cierto, em, que sabemos que en cierto tipo de muestras no se informa la presencia de levaduras, por lo tanto no se da seguimiento en la identificación, por ejemplo, en muestras como esputo. En cuanto a la vigilancia de Candida auris, ¿sería conveniente identificar las levaduras en los pacientes hospitalizados? Sí, yo por eso creo que es importante mencionar y diferenciar colonización de infección, ¿verdad? Sí, en esputos, muestras de ese tipo que son, que sabemos que es contaminación, no se hace una identificación como tal, ¿verdad? Entonces, usualmente uno va a querer hacer una identificación y recordémonos que a veces los recursos tampoco son infinitos. Tenemos que priorizar qué vamos a trabajar, ¿verdad? No es que uno tenga todo lo que uno quisiera para identificar las levaduras que van saliendo. Entonces, tener la información clínica del paciente, pues es que es importante hablar, ¿verdad? Con los médicos y tener más o menos presente el caso, porque depende de la muestra, ¿verdad? Si es, por ejemplo, una orina, totalmente hay que identificarla, ¿verdad? Una secreción, una biopsia, o no digamos un hemocultivo, que ya estamos diciendo nosotros que es una infección invasiva. Entonces, recordémonos que el tipo de muestra es lo que a mí me va a orientar para saber qué grado de infección hay y no que sea colonización. Si se dan cuenta, de hecho, les enseñamos nosotros ahí
uñas, piel, ¿verdad? Que eso es colonización, pero que los hospitales que lo han tenido lo han, digamos, identificado y nos lo envían, eso lo confirmamos. Pero también tomemos en cuenta que si es un paciente que está en un cuidado intensivo y aunque esté colonizando la Candida auris, uña o piel, hay que tratar de llegar a una desinfección de esa piel, ¿verdad? Porque potencialmente puede causar una infección invasiva después por otros medios. Entonces, sí es importante inclusive también analizar de qué servicio y qué tipo de paciente estoy yo haciendo la identificación del aislamiento, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Otra de las preguntas que tenemos en el chat es si han utilizado ustedes algunas estrategias de vigilancia activa en pacientes o personal de salud para la búsqueda de colonización de este agente. Nosotros como Laboratorio Nacional de Salud exactamente no hemos hecho ninguna vigilancia activa. Todo ha sido, digamos, una vigilancia pasiva de los casos que van refiriendo los hospitales. Y ahí sí yo creo que tenemos que nosotros hacer una autocrítica, ¿verdad? De que probablemente sí es necesario que nosotros hagamos o fortalezcamos, sería tal vez la palabra, ¿verdad? Nuestro sistema de vigilancia. Nosotros, solo para que tengan una idea, en el tema de enfermedades micóticas, pese a que hay algunos hospitales y servicios que lo han trabajado por muchos años, el Laboratorio Nacional de Salud tiene aproximadamente unos 3 años de contar con un área de micología que Gaby se ha encargado muy bien de ir desarrollando y levantando. Entonces, toda esta información que tenemos es porque por fin tenemos un área de micología. Ahora yo creo que sí tenemos que plantear cada vez más, de hecho, inclusive a un nivel epidemiológico y de vigilancia activa, el tema. Entonces yo ahí me quedaría con esto. Sí, solo para agregar, aprovechando la pregunta, quisiera compartirles la experiencia que tuvimos con un hospital, el último de la presentación del Lic César, que fue San Marcos, que nos reportó prácticamente su primer caso de Candida auris, ¿verdad? Con ellos hubo un acercamiento por parte de epidemiología, una doctora que estaba en ese momento viendo la parte de infecciones asociadas en atención a salud o las IAS, ¿verdad? Nos apoyó con eso. Ellos tienen un comité de control de infecciones y pues realizaron ahí el ejercicio para desinfección e incluso se habló de aislamiento de los pacientes. Pues lamentablemente ya no tuvimos seguimiento a qué fue lo que sucedió porque el paciente era un paciente ambulatorio, pero sí se tuvo un acercamiento con este establecimiento. Muchísimas gracias a ambos por sus respuestas. Pasaríamos a la última de las preguntas en honor al tiempo. Esta es, ¿cuál es el manejo que tienen con los casos de colonización de Candida auris en pacientes y el personal de salud en los hospitales? ¿Qué métodos utilizan para la determinación de susceptibilidad de Candida auris? Gaby, yo te dejaría esa a ti que conoces mejor la red. Sí, muchas gracias. Como les comenté en la presentación, en la red se utiliza mayoritariamente el sistema automatizado, que es Bytec 2, ¿verdad? Nosotros, a partir del informe que se realizó en el 2023 respecto a los resultados que comparamos con métodos de referencia del CDC, nos dimos cuenta de ciertas discrepancias que se observaron entre los reportes de los hospitales con aislamientos de Candida auris y los reportados por CDC e incluso los nuestros, porque nosotros también contamos con ese equipo de pruebas automatizadas. De allí surgió la necesidad de utilizar métodos más robustos, por ejemplo, lo que les comentaba del Sensititre, GIS1, que se implementó con apoyo de Secomisca. Y a partir de ese año, pues ya lo tenemos como rutina acá. Con ese método nosotros confirmamos las resistencias inusuales que nos reporta tanto la red como nosotros acá mismo. Y utilizamos microdilución en caldo de los paneles de Sensititre. Muchísimas gracias, César y Gaby. Por mi parte, agradecerles a ustedes y mencionarles que en el chat
Han habido muchos comentarios sobre el agradecimiento y el reconocimiento al aporte de Guatemala en este tema. Agradecen y felicitan por sus excelentes participaciones. A continuación pasaremos, sé que mencionaron un par de conclusiones, pero quizás para ir cerrando la sesión, nos gustaría pues que por parte de Guatemala se hagan algunas conclusiones en generales. Posteriormente dejo y cedo la palabra a Naomi. Adelante, alguno de, no sé si César o Gaby, adelante. Ok, si quieren voy a decir yo una y Gaby otra. Yo la primera que diría es mensaje para los laboratorios y para los clínicos tratantes también. Hay que fortalecer los laboratorios en hospitales, que es donde vamos a encontrar los casos. Tener la forma de poder identificar de manera clara y rápida, ¿verdad? De hecho, no solo Candida auris, sino cualquier Candida, ¿verdad? En general. Y que el mensaje que yo dejo es como dicen muchos en la Escuela Mexicana de Micología, hay hongos o hay micóticas donde hay micólogos. Donde no hay, no vamos a encontrar ni se haga reportar. Entonces, los laboratoristas tenemos que entrenarnos también en poder identificarlos, ¿verdad? Entonces, ese sería mi mensaje final. Adelante, Gaby. Gracias. Sí, también mi conclusión final va un poquito enfocada a eso, ¿verdad? El fortalecimiento del diagnóstico y principalmente pruebas de susceptibilidad, ya que nos damos cuenta nosotros acá localmente, ¿verdad? Que tenemos un poquito de deficiencia en esa parte. Y también ganar espacios en los hospitales, ¿verdad? Demostrar la importancia de la micología, como ya se los hemos presentado, tanto el César Conde como yo, la importancia que tienen ese tipo de infecciones, la mortalidad, morbilidad que pueden llegar a causar. Y hay que luchar por abrir este tipo de espacios, ¿verdad? En nuestras áreas de trabajo, tanto como microbiólogos que somos o si tenemos puestos, es principalmente en salud pública. Muchísimas gracias a ambos. Personalmente, unas felicitaciones por tan excelente trabajo, cómo se complementan laboratorio de vigilancia y la respuesta a brotes. Muchísimas gracias. Eso sería todo por mi parte. Adelante, Naomi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y realmente creo que hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias César y Gaby por compartir la información. Eh, Tengo alguna información importante que comentarles, pero antes de eso me gustaría invitar a todos que abra su cámara para sacar unas fotos, por favor. Sí, hoy hemos tenido una concurrencia realmente buena y muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos muy agradecidas de parte de nuestro equipo como organizador. Eh, Va la primera foto. Voy a tomar la segunda. Creo que están muy serios, así que una sonrisa, por favor. Am, una más, por favor. Que somos muchos. Sí, sí. Bueno, am, está muy bien. Bueno, entonces, la verdad es que de nuestra parte, del comité organizador de este webinario, bueno, Secomisca, RELAB, la Dirección del Laboratorio Nacional de Salud de Guatemala, República Dominicana como PPT, vigente de la RELAB, y solamente quería comentar que hemos aprendido el día de hoy mucho
mensajes muy importantes sobre el fortalecimiento del laboratorio, trabajo integrado entre esa parte del laboratorio, epidemiología, la parte clínica también, el comité de infecciones interhospitalarias, etcétera, y ese trabajo, la información del laboratorio es cuán importante compartir con los demás, ¿verdad? Y también comentarles que desde la SECOMISCA sí estamos apoyando a través del proyecto de salud global y con el apoyo de financiamiento de CDC y desde luego apoyo técnico de parte de CDC. En este momento, o sea, en este webinario están conectados algunos de ellos. Sí, agradecer todo el apoyo a la región y en la región, o sea, de Centroamérica y República Dominicana, si no podemos apoyar a todos los países, hemos podido apoyar a 4 países, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, y comentarles que en El Salvador, por ejemplo, existe, o sea, este esfuerzo ha dado como fruto de tener este lineamiento, ¿verdad? De vigilancia de enfermedades fúngicas. Entonces, la vigilancia en El Salvador, no es solamente la parte laboratorial, sino que es vigilancia ya establecida como país. Bueno, con esto agradecerles otra vez y de mi parte y invitarles a la próxima sesión que en la última semana de mayo vamos a estar comunicándonos que tenemos un tema muy importante sobre la resistencia antimicrobiana con enfoque en una salud con expertos internacionales. Y con esto voy a dar la palabra a la licenciada Yvonne Imber, quien es la representante de presidente pro tempore de la región, de la RELA de República Dominicana. Adelante, licenciada. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias de verdad, en nombre de República Dominicana, a esos excelentes expositores. De verdad que para nosotros el Laboratorio Nacional fue de mucho agrado, ya que en otras situaciones le hemos solicitado justamente a Naomi de la implementación aquí como vigilancia en el Laboratorio Nacional. De verdad que estamos dispuestos a seguir los pasos a Guatemala y muchísimas gracias por toda esta sapiencia que hemos compartido todos. Desde República Dominicana, un eterno abrazo. Muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo mes. Chao. Gracias, César. Gracias Gracias. a ustedes. Muchas También un gracias. abrazo a Buen todos. día. Muchas gracias. Se cuidan.